Muy buenos días. Hoy vamos a ver cómo calcular una resistencia para un diodo LED o para muchos diodos LED. Acá tenemos nuestro protoboard, ¿cierto? Y muchos diodos LED y una fuente de poder regulable, con lo que vamos a hacer diferentes pruebas a diferentes voltajes y con diferentes configuraciones de diodos LED. Lo primero que necesitamos saber cuando trabajamos con un diodo LED, ¿cierto? Es que la palabra LED significa diodo emisor de luz. Es un diodo que cuando circula una corriente por él emite una luz. Como todo diodo posee un ánodo y un cátodo, o positivo y negativo. La forma más fácil de identificarlo es la patita corta, siempre va a ser el negativo o cátodo. O al interior del diodo LED, si se puede apreciar, la parte con mayor área o superficie siempre va a ser el negativo. También acá no se va a apreciar muy bien, pero hay una parte plana en el LED. Una de sus caras es plana, esa cara plana también corresponde al negativo. Eso es súper importante porque si los conectamos al revés no va a servir y corremos riesgo de que se queme o se dañe. ¿Ok? En general los diodos LED trabajan a diferentes voltajes según su color. Pero últimamente están muy de moda los diodos LED ultraluminosos, los cuales, como ustedes pueden apreciar, son blancos. Cuando yo lo energizo se ve el real color del diodo LED. Estos diodos LED por lo general trabajan a 2 volt o muy cercano a este valor, por lo que vamos a considerar 2 volt como un valor estándar para hacer las pruebas con estos diodos LED. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a conectar este cualquiera, la patita corta, negativo, lo conectamos en el protoboard. Vamos a tomar la precaución de conectar en una línea una vacía y en la otra, o sea, vamos a generar un pequeño espacio ahí para que no quede tan junto. El cátodo negativo lo dejamos acá en este caso y el positivo al otro lado. Un diodo LED trabaja a 2 volt, por lo que si yo le aplico 2 volt no necesito resistencia, no necesito nada. Encendemos la fuente, como se fijan ya está en 2 volt. Entonces, ¿qué hago? Le conecto el negativo y le conecto el positivo. Como se fijan, ahí encendió. Este diodo LED es amarillo. Quizás no se aprecie muy bien ahí en la cámara, pero es de color amarillo. Vamos a sacarlo, vamos a probar otro. Lo conecto, este también es amarillo. Probemos con otro. También es amarillo. Puro amarillo hoy día. Tiene que ser de otro color. Acá hay varios colores. Este es rojo. ¿Se fijan? Y todos trabajan en 2 volt. Yo no tengo resistencia, no tengo nada, porque la fuente que está acá, que estoy enviando el voltaje directo de trabajo del diodo, que es 2 volt. Por ende no necesito ponerle resistencia, no necesito ponerle nada. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito conectar más diodos LED? Una forma muy fácil es conectarlo en serie. Como su voltaje es tan bajo, uno generalmente nunca tiene una fuente de 2 volts, siempre tiene una fuente mayor, de 5, de 6, de 9, de 12, etc. Entonces, nosotros podemos ir conectándolo en serie. La salida de uno con la entrada del otro. Y así podemos ir duplicando los voltajes que les vamos a entregar. Vamos a apagar la fuente y vamos a conectar dos LED en serie. Le entregué 2 bolas y no enciende ninguno. ¿Por qué pasa esto? Porque al tener dos diodos LED en serie, cada uno necesita 2 volts. Por ende, la fuente tiene que entregar 4 volts para que encienda. Vamos a subirle un poquito el voltaje y veamos qué pasa. Fíjense, ahí llegamos a 4 volts y encendieron los dos. Uno rojo y uno amarillo. Quizás no se aprecia muy bien en la cámara, pero uno rojo y uno amarillo. Yo puedo mezclar colores, eso da lo mismo, es relevante. Ahora vamos a conectar 3 diodos LED. Vamos a dejarlo igual con 4 volts a ver qué sucede. No pasa nada porque cada uno necesita 2 volts. Necesitamos 6 volts en la fuente. Vamos a subirle a 6 volts.
Se fijan, ahí ya encendieron. Los diodos LED no necesitan un voltaje tan específico. Si se fijan, entre los 5 y 9 aprox ya empezaron a encender. Y ahí tenemos 3 diodos LED encendidos. No sé si se aprecia bien en la cámara. Como el color puede que parezca uno solo, pero ahí tenemos 3. Ya, espero que se aprecie mejor ahí. Ahí tenemos los 3. Ahora vamos a conectar 6. Y ahí tenemos conectado 6 diodos LED. Necesitan 12 volts. Que cada uno consume 2 volts. Entonces ahí tendremos que entregarle 12 volts, si no, no van a encender. 12 volts, ¿se fijan? 12,2 quedó. Y el consumo es exactamente el mismo, 20 miliamperes. Ahí está variando un poquito, puede que esté 19, 20. El consumo no sube, si se fijan, como están en serie, el consumo es el mismo. Por ende, podríamos decir que estoy optimizando el uso de energía. Cada LED consume 20 miliamperes, pero al estar conectado en serie, el ramal completo va a consumir 20 miliamperes, sin importar que conecte varios. O sea, tengo muchos LED, tengo 6, pero consumen lo mismo que si fuera uno. La diferencia es que le estoy aplicando un mayor voltaje, esa es conexión en serie. Vamos a conectar 9 diodos LED. Listo, ahí tenemos 9 diodos LED. Necesitan a 2 volts cada uno. Como son 9, necesita 18 volts para que enciendan. Como tenemos 12, no encienden, se fijan por qué necesita 18. Subámosle. Ahí ya empezaron a encender como a los 16. Pero a los 18, ¿cierto? Es su rendimiento óptimo. Incluso vamos a subirle un poquitito más. 18,4. Y se fijan, el consumo es el mismo, 20 mA. Y tenemos 9 LED. La conexión en serie, el ramal completo consume la misma corriente, por ende estamos ahorrando bastante corriente. ¿Cuál es el problema de esto? Que si un LED falla, todo el ramal, ¿cierto? Va a fallar, o sea, se van a apagar todos. Fíjense, voy a sacar uno. Y se apagaron todos. ¿Por qué? Porque abría el circuito. Esa es una desventaja de conectar en serie. Ahorro mucha batería o energía, pero si falla uno, fallan todos. ¿Ok? Es una conexión en serie y vimos cómo podemos ir sumando los voltajes los LED para trabajar con diferentes valores. Ahora, ¿qué pasa si queremos trabajar, por ejemplo, con un solo diodo LED y nuestro voltaje con uno, ¿cierto? Como trabajan con 2 volts, necesitamos 2 volts, pero si estamos trabajando con una fuente que no sea de 2 volts, que es lo más probable, necesitamos hacer algo ahí para que el LED encienda. Y ahí es donde entra la famosa ley de Ohm. ¿Qué tenemos que hacer? La ley de Ohm dice, el triángulo de la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a intensidad por R, por resistencia. Entonces la resistencia es igual a resistencia, voltaje, dividido por intensidad. Entonces, para conocer una resistencia que es una incógnita, para buscar una resistencia, tenemos que saber el voltaje y la intensidad. La intensidad la conocemos porque es la intensidad que consume los diodos LED, que es 0,02 amperes o 20 miliamperes. Y el voltaje, ¿qué voltaje tenemos que colocar? Tenemos que colocar el voltaje al que va a estar sometido la resistencia. Esto quiere decir el voltaje de la fuente menos el voltaje que consume el LED. En este caso vamos a trabajar con 5 volts, por ende el voltaje de la fuente es 5 menos el voltaje del LED, que es 2,
quedaría 5 menos 2, 5 el voltaje de la fuente menos 2 el voltaje de un LED. Y el resultado de eso nos da un resultado de 150 ohm. Por lo que la resistencia que tenemos que usar es una resistencia de 150 ohm. Veamos si tengo o tenemos una resistencia de 150 ohm. No tengo resistencia de 150 ohm, pero sí tengo una de 220 ohm, que es un valor muy cercano. Así que vamos a utilizar esta de 220, que es un poquito mayor, por lo que no deberíamos tener mayor problema. A recordar que el LED no es tan estricto en sus voltajes de trabajo ni en su corriente. Hay unos pequeños márgenes que podemos jugar ahí. Vamos a conectar la resistencia en el positivo del LED o en el ánodo. Encendemos la fuente. 5 volt. Lo seteamos en 5 volt. Y conectamos. Ahí el LED enciende, sin novedad, sin problema. Y el consumo 20 mA. Ahí se puede apreciar bien. Si yo tuviera, o si quisiéramos conectar dos LED, sabemos que dos LED necesitan 4 volt. Vamos a conectar dos LED en serie. Y vamos a realizar el cálculo para ver qué resistencia necesitamos para conectar dos LED en serie y con los mismos 5 volt. Entonces la fórmula ya la sabemos, que es RB partido por I. El voltaje de la fuente es 5 menos 4 porque son dos LED. Y la corriente es la misma, 0,02 amperes. Eso nos da un total de 100 ohm. ¿Qué significa? Para conectar dos LED en serie con 5 volt necesitamos una resistencia de 100 ohms. Veamos si tenemos una resistencia de 100 ohm. Afortunadamente tengo una resistencia de 100 ohm, así que vamos a conectarla. En el positivo, podemos conectarla en el positivo como en el negativo, eso da lo mismo, pero en este caso la vamos a conectar en el positivo, en el ánodo. Conectamos y encendieron los dos LED. Ahora, si en caso de tuviéramos un voltaje mayor, calculemos para 12 volt. Con los mismos dos LED. La resistencia entonces, la fórmula es la misma, resistencia es igual voltaje partido por la intensidad ya la sabemos, es 0,02 amperes. El voltaje sería 12 voltaje de la fuente menos 4 porque tenemos dos LED, y ese resultado nos da 400 ohm. En este caso vamos a necesitar una resistencia de 400 ohm. Veamos si tengo alguna resistencia de 400 ohm. Ya acá tengo una, pero no es de 400, es de 390 ohm. Muy cercana, por lo que los va a servir. La conectamos. Con 12 volt conectamos y encienden los LED. Si aprecian, el consumo es el mismo, 0,02 amperes, que se puede ver ahí en la fuente de poder. Entonces recordar que la resistencia va a depender de cuántos LED conectemos y qué voltaje vamos a trabajar. No hay un valor único. Nosotros tenemos que realizar los cálculos y ver cuál es la que se acomoda a nuestras necesidades y esa a utilizar. Vamos a revisar ahora los valores de las resistencias que utilizamos para que ustedes comprueben que efectivamente fueron los valores calculados. La última dijimos que era de 390 ohm, la vamos a medir.
y efectivamente 0,386, lo muestra 0, porque está en la escala de kilos, pero son 386 ohm. Esta era la de 220 ohm. 218. Recordar que las tolerancias de la resistencia estas son al 5%, por ende su valor nunca va a ser exacto. Y esta que era la de 100 ohm, 98,8. Valores muy cercanos a los